Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, buenas noches. Nos encontramos en el frontis de Panamericana Televisión, porque hoy, antes que termine el Día de la Libertad de Prensa, tenemos que definir qué es libertad de prensa y sobre todo defenderla. Todos aquellos que hacemos periodismo tenemos la obligación y el deber de decirle a todos y cada uno de los ciudadanos que nos escucha, que nos sigue, que nos ve, ¿qué es la libertad de prensa? La libertad de prensa es lo que también está protegido por la Constitución Política del Perú, esa Constitución que defienden, donde todos aquellos que hacemos periodismo debemos hacerlo con la libertad de no ser de ninguna manera maltratados, hostigados por nuestro trabajo. Situación que no se ve, pero asimismo también tiene que haber un acto recíproco de nosotros, la prensa. Hablar en base, hablar con argumentos, hacer denuncias con pruebas y lo más importante, siempre defender la democracia y los valores que deben prevalecer por encima de todo en nuestro país, sobre todo en un país como el Perú, país democrático. Situación que no ha venido pasando. Nos encontramos en el frontis de Panamericana Televisión porque ¿en qué momento se hace libertad de prensa? Si es gracias a las malas praxis que hace Panamericana Televisión en su programa como Panorama, donde vemos a su conductora, Roxana Cueva, que no solamente juzga, no señores, sino que transgrede todo ámbito y ética profesional y es avalada junto a todos los programas por el Colegio de Periodistas, la Asociación de Periodistas, y no dicen la verdad al pueblo peruano, como el hecho de ir a un referéndum, como el hecho de instigar ellos a un golpe de Estado. ¿Por qué este medio de televisión, este canal a nivel nacional, que tiene, señores, que tiene a sus dueños como presidente del directorio, a un prófugo de la justicia como Ernesto Chulz, que tiene su Vladivideo por recibir millones de soles de un reo condenado de la dictadura fujimontesista, Vladimiro Montesinos? Sin embargo, para ellos no pasa nada. Podemos ver en los programas que da Panamericana Televisión desde la mañana hasta la noche que la libertad de prensa se está usando para tener visos de extorsión, vistos de sicariato de información, y a nosotros, a los que hacemos periodismo, nivel local, nivel regional, tenemos que vernos en la forzosa necesidad de tener que informar sobre sus actos. O sea, nosotros no solamente tenemos que dar la noticia, sino también que tenemos que desmentir muchas cosas de las que ellos dicen. Muchas cosas como el hecho que saquen, por ejemplo, para ir en contra de un gobierno al que tienen todo el derecho de no gustarles, ir en contra de un gobierno, sacar, por ejemplo, a su reportera para que diga que han contratado a dos profesionales para que puedan pues ver la firma y saber si es que es la persona o no es la persona, ¿no? Es increíble. Nosotros hemos visto la famosa reportaje de La Pichanguita, donde una de las páginas que habían hecho sus colaboraciones tuvo que agarrar y pedir disculpas al presidente de la República. Es que acá el hecho, señores, no es un gobierno, no es una persona, es saber por qué Panamericana Televisión, que tiene a un dueño, a un prófugo de la justicia, ¿por qué se instigan de esa manera contra el pueblo peruano? Porque mañana más tarde los que salgan a las calles no van a ser los dueños de Panamericana, no van a ser los conductores, no van a ser ni siquiera los del Poder Ejecutivo, no van a salir los ministros. Quienes va a salir es el pueblo mal informado, el pueblo que en estos momentos lo único que quiere es buscar soluciones. Hemos visto y vemos que tanto Panamericana como otros canales hablan y dicen pésimo gobierno. Entonces yo digo, ¿a qué se refieren pésimo gobierno? ¿Por qué no entrevistar a economistas que en vez de estar criticando y diciendo que debe haber un fin de un gobierno, pongan a su servicio su profesión, pongan al servicio del Perú su profesión, digan, nosotros damos estas soluciones
Señores, por todos los años que hemos vivido nosotros, jamás hemos visto, como al comienzo de este gobierno, que las grandes mineras paguen miles de millones de impuestos en unos meses. Sin embargo, estas televisiones no se pronuncian sobre eso. Estas grandes televisoras están más preocupadas en sus millones de publicidad. ¿Por qué tenemos nosotros, todos los peruanos, y me incluyo, que ver que este canal tenga una licencia que la está usando para malinformar, para tener visos de extorsión y sicariato de la información? ¿De qué libertad de prensa nos están hablando? De la libertad de prensa que usan para demoler a cualquiera que sea del gobierno Castillo, y para el otro lado, los que son de oposición o del fujimontesinismo o fujimorismo y sus aliados, simplemente callarlo. ¿Es libertad de prensa que avale la violencia? ¿Es libertad de prensa que vean cómo la avisos de corrupción Pati Chirinos en el Callao llegue al Congreso en un partido cascarón como Avanza País, que presente un proyecto de ley con nombre y apellido o con nombre de la empresa Gloria, que vaya en contra de todo eso? ¿Ah? ¿Eso es libertad de prensa? ¿Es libertad de prensa que se le permita a Pati Chirinos y la entrevisten en los canales y no se diga de que está mal el comportamiento cuando ella difama, cuando llama terrorista, cuando habla de gobierno de terrorismo, cuando habla de comunismo, cuando ofende a los millones de electores que votaron por la opción que de repente ella no quería? No es alentar a la violencia y callar a la violencia cuando sale el viso de corrupción López Aliaga a decir que va a ir a patadas a la Plaza San Martín a sacar a toda la gente que esté ahí y los etiqueta y les dice lapicitos en tono despectivo, cuando todos sabemos que la Plaza San Martín no es de borradores ni de lápices, es de personas, seres humanos que han venido luchando contra la dictadura fujimontesista por muchos años. Cuando todos sabemos que es en la Plaza San Martín donde se han reivindicado los derechos y las luchas justas. ¿Eso es libertad de prensa? Es libertad de prensa que estos canales el día 5 de abril pasen por microondas, por todas sus cámaras, como más de 6 monitores en cada uno de sus canales, pasando toda una marcha que terminó en actos delincuenciales? ¿Eso es libertad de prensa? ¿Es libertad de prensa manipular la información y decir la marcha contra gobierno Castillo y no decir marcha fujimorista o fujimontesista y de sus aliados contra Pedro Castillo? Porque ¿quiénes estaban en esa marcha? ¿No estaba Marta Moyano? ¿No estaba la hija menor de edad de Keiko Fujimori? ¿No estaba Pati Chirinos? ¿No estaban en esa marcha todos los trabajadores de Willax? ¿Cuánto le debe al Estado el canal Willax? ¿No está denunciado Erasmo Wong por enriquecimiento ilícito y lavado de activos? ¿No es Pilar Nores, Jorge del Castillo, denunciados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos? Entonces, ¿cuál es en sí el problema que tienen con el gobierno? Simplemente que sea provinciano, simplemente que no ponga a los ministros que ellos quieren. ¿Es necesario fomentar la violencia? ¿Acaso es libertad de prensa pasar las imágenes de los grupos violentistas con actos de terrorismo, se llamen pestilencia, cobardientes o se llamen como se llamen, y que vayan a exigirle a todas las personas que vayan a una feria de libros, donde personas que de repente ni siquiera van a comprar ese libro tengan que verse hostigadas, acosadas? ¿Eso es libertad de prensa? ¿Es libertad de prensa que se fomente la rivalidad entre peruanos y que se hable de tomar la Plaza San Martín delante de todos ellos y nadie diga nada? ¿Es libertad de prensa que cuando entrevisten a algún ministro simplemente quieran que los ministros terminen juzgando al gobierno? Díganme, señores, ¿qué dice Panamericana Televisión? ¿Dice Poder Judicial? ¿Dice Fiscalía? Porque ni siquiera Fiscalía, ¿dice juzgado?
Ahora, del terruqueo, del comunismo, ¿se pasó a qué? A organización criminal. Después de organización criminal se pasó a plagio. Estos canales entrevistan a una lobista como Karelyn López. Ella sale y denuncia y dice: estoy solicitando ser colaboradora eficaz porque yo he visto esto. ¿Y las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Pero estos canales usan esa información para todos sus titulares, así como el Grupo El Comercio o con su hermano menor, La República. ¿Esto es hacer el bien al país? ¿Esto es libertad de prensa para el progreso de nuestro país? Ahora, en el Perú, mañana más tarde, a cualquiera de nosotros que defendemos la democracia y que hacemos un periodismo 1000 veces más sacrificado que cada uno de ellos, nos pueden acusar, nos pueden mañana mancillar nuestras honras y simplemente todo el mundo se calla. Se habla de libertad de prensa y hoy día hemos visto a Mari Carmen Alba, la dictadora del Congreso, la que cree que el Congreso es su casa, tomarse fotos con colegios de periodistas, asociaciones de periodistas de Lima y el Perú. ¿Y de qué libertad de prensa pueden hablar esas asociaciones? Cuando ellos ven el comportamiento de la prensa y no dicen nada. ¿De qué libertad de prensa pueden hablar si hasta hace muy poco han estado pidiendo los mismos periodistas que los permitan ingresar al Congreso? ¿De qué libertad de prensa hablan cuando Mari Carmen Alba recibe en su despacho a un condenado por intercepción telefónica, por chuponeo? Y acá nadie dice nada. Pero sin embargo, si es por el otro lado, sí. Ahora se va detrás del primer Aníbal Torres. ¿Por qué? Porque simplemente es el que está dando la cara por ese gobierno. Mari Carmen Alba insultó, ofendió al primer Aníbal Torres con palabras muy fuertes, que ya lo hemos visto en varios programas. ¿Alguien condenó esa situación? No. Hemos visto en el Congreso que Mari Carmen Alba ha reconocido como héroe a un cómplice de Vladimiro Montesinos, Roberto Guamán. Y cuando le preguntan la prensa, ella lo que responde es que es un héroe. ¿Es héroe aquel que fue parte de una dictadura fujimontesista, asesina y genocida? Respondan, ¿eso es ser héroe? Ser héroe es ser parte de esa dictadura donde estos medios y Ernesto Schultz, al que todos pueden buscar su video en Google, recibía millones en la salita del cine de Montesinos. ¿Hasta cuándo el Perú va a tener que soportar que se hable de libertad de prensa, libertad de expresión y sean ellos los primeros en que mancillen este trabajo y no le den la libertad a sus propios periodistas? Porque yo estoy más convencida que esos periodistas jóvenes que entran a trabajar a estos canales no entran con la intención de manipular información, entran con todas las ganas de hacer buen periodismo. Pero hemos visto cómo en Cuarto Poder, cuando renunciaron todos los periodistas porque los obligaban a hacer notas a favor de la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori. ¿Eso es libertad de prensa? Para Mari Carmen Alba reconocer a personas ligadas al montesinismo, a la dictadura fujimontesinista y a todos estos vicios de corrupción, ¿es libertad de prensa? Tener que ver todos los chalacos, cómo estos canales callan lo que viene pasando en el Callao. Tenemos a Pedro Espadaro, es vocero fujimorista, no es del Callao, aliado de la organización acusada de criminal Chimpún, amigo de Pati Chirinos, que llegó en ese partido cascarón de Avanza País al Congreso, pintando todas las calles del Callao, denunciado en varios procesos ilícitos. Sin embargo, acá no pasa nada. En el 2020, un robo de casi 4 millones de soles, donde él es el responsable por ser el alcalde, porque son sus funcionarios, personas de confianza que él puso.
manipulando información porque ahora quiere ir de candidato al Callao con estas encuestas que los publica en el diario La Razón, un diario que todos sabemos que es un aliado al fujimontesinismo o fujimorismo. Encuestas como las que vimos la vez pasada de la empresa IDICE, una empresa encuestadora que ni siquiera da ficha técnica, que también fue denunciada hace muchos años por inflar las cifras a Alan García, donde el representante legal cobra cientos de miles de soles del municipio de Ventanilla en la gestión de Espadaro. De este señor, que es aliado de Chimpún, que tiene dentro de sus funcionarios y a su gente de confianza, a Guillermo Acosta, mano derecha de Félix Moreno, tiene a sus gerentes de Rivadeneira, otra cabeza de Chimpún. ¿Esto pasa aquí? No, señores. No. Sin embargo, tenemos que ver de que se nos hable de libertad de prensa. ¿Qué libertad de prensa? Se pueden hablar de estos canales que no son los padres, los ejemplos a los que los medios locales podamos seguir. Muy por el contrario, tenemos que pararnos en el frontis de sus instalaciones para recordarles a ellos, una, que no tienen la catadura moral para poder hablarnos de libertad de prensa, y que mañana más tarde lo que suceda en nuestro país van a ser tan responsables por avalar la violencia. El día sábado se ha programado 2 marchas. Una marcha de donde está el hijo del abogado Percy, ese abogado que defendió a Beto Ortiz, ¿no? A Beto Ortiz por los presuntos delitos de violación a menores, ¿no? Su hijo de este abogado, que lo salvó a Beto Ortiz por decir solo que era un homosexual pasivo, este hijo es el que está junto a los grupos fujimoristas o fujimontesinistas y sus aliados hablando de una marcha para este sábado. Por otro lado, el grupo que apoya al gobierno y que ahora está más enojado porque ya se presentó para interpelar al premier Aníbal Torres, y van a hacer la misma marcha a la misma hora. Y los canales, pasando lo que dice López Aliaga, que va a agarrar a patadas a todos. Y todavía vemos a una Milagros Leiva en Huilas diciéndole, ok, condecorando y haciendo homenaje a condenados por corrupción en el Congreso. Hemos hablado incluso de Gianpietri con Pati Chirinos, donde su sobrino está junto a ese movimiento que todavía no tiene inscripción. Somos Callao. Señores, la libertad de prensa te da la potestad de alzar tu voz. La libertad de prensa te dice la verdad. La libertad de prensa protege la democracia. La libertad de prensa no busca muertos para entregar y avalar un golpe de Estado. La libertad de prensa protege la vida. La libertad de prensa protege tus derechos y protege los derechos de todos. No confunde, no miente. ¿Cuál es el miedo de los conductores de estos canales? Que exista una asamblea constituyente. ¿Cuál es el miedo de que exista un referéndum donde todos y cada uno de nosotros, los más humildes, los más pobres y los que tienen más dinero, vayamos a las urnas y decidamos si queremos o no? Si han salido sus encuestas con visos de corrupción como CPI, Ipsos, Datum u otras y dicen que el 7% de peruanos no quieren, entonces ¿cuál es el problema de ir a un referéndum? ¿Por qué se quiere callar la voluntad popular del pueblo, señores? ¿Por qué? La democracia no es imposición. La democracia es que todos participen y que se haga lo que realmente quiere la mayoría. Y cuando este canal empiece a decir realmente qué es lo que busca de este gobierno, entonces ahí recién podremos decir
que están abriéndose a lo que es la transparencia. Porque no hemos visto que den motivos para que nos puedan justificar que este gobierno es un desastre. ¿Por qué es un desastre? ¿Por qué? Porque las mineras han pagado sus impuestos, porque la CONFIEC ha tenido que ponerse el último de la fila en un comunicado de empresarios para decir que no quieren asamblea constituyente. Es que acá no se está diciendo si va a haber o no va a haber. Acá lo que se está diciendo y lo que la verdadera libertad de prensa y el periodismo sano, honrado, protege, es la democracia. Y acá lo que se está discutiendo es darle al pueblo, a todo el pueblo, incluidos los empresarios, la potestad de decidir en las urnas. Los empresarios no tienen la potestad, ni por muy chiquito ni por muy grande, de decidir qué quiere o no quiere el pueblo, señores. Este es el homenaje que Quinto Poder con Luz Basalar le rinde a la libertad de prensa. Una libertad de prensa que debe existir para todos. Porque no podemos regresar a la dictadura fujimontesinista. No podemos regresar a callarnos la boca de lo que está pasando. Que tenga lo que tenga que pasar en nuestro país, pero que sea la voluntad popular del pueblo. No lo que diga la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori. No lo que digan sus grupos aliados. No lo que diga una de las cabezas de Chimpún, Pati Chirinos, o de lo que diga López Aliaga o Montoya. No, señores. Porque les guste o no, estos canales saben y han escuchado muy bien, incluso la frase que dijo Montoya de que esta vacancia necesitaba una cuota de sangre. Los peruanos no somos un número. Los peruanos somos ciudadanos con derechos y con deberes. Es muy fácil incentivar a un golpe de Estado, a un estallido social, cuando no eres tú el que vas a sacrificar tu vida, ni son tus hijos los que van a salir a las calles. Así que comparte esta información y que no sigan engañando a nadie. Que la realidad de las cosas está muy claro. El Congreso no hace nada por el Perú porque simplemente está detrás de una vacancia. Se hubieran preocupado en su momento, cuando estaban en segunda vuelta, de hacer todo, absolutamente todo, si es que querían ganar. Pero no sacrificar a los peruanos y mandar a un estallido social y decir terrorismo, comunismo, cuando no existe eso, señores. Eso existe, sí, pero las palabras exactas son narcoterrorismo. Y si no, pregúntenle a Roberto Guamán, a Montesinos, al genocida Fujimori y también a Gianpietri. Por un Callao sin corrupción, por un Perú sin corrupción. Súmate, tu distrito lo vale y tú lo mereces. Seguimos. Luz Basalar, Quinto Poder, el poder de la información. Comparte esta información porque la libertad de prensa se respeta, se defiende y se protege. Seguimos.